Moción de interpelación número 19-18 de los congresistas García Belaúnde, Lescano Anzieta, del Águila Herrera, Román Valdivia y Villanueva Mercado, del Grupo Parlamentario de Acción Popular, Albert Rodríguez, Ananculi Gómez, Arimborgo Guerra, Donaire Pasquel, Figueroa Minaya, García Jiménez, Ramírez Tandazo, Saavedra Vela, Segura Izquierdo, Ticlia Rafael y Vergara Pinto, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Castro Bravo, Ceballos Flores, Dagmer Eguaguirre, Foronda Farro, Glave Remí, Wilca Flores, Lapainga, Morales Ramírez, Pacori Mamani, Pariona Tarqui, Quintanilla Chacón y Rosas Beltrán del Grupo Parlamentario Frente Amplio, Narváez Soto y Villanueva Arévalo del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, Velázquez Quesquén y Mulder Bedoya de la Célula Parlamentaria Prista y Vilca Toma de la Cruz, mediante la cual propone que el Congreso de la República interpela al Ministro de Transportes y Comunicaciones, ingeniero Martín Alberto Vizcarra Conrejo, a fin de que informe a la representación nacional sobre las acciones y decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las motivaciones para adoptarlas, con referencia al proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, y a la suscripción de la adenda del contrato de concesión con el consorcio Cunturhuasi. Moción presentada el 1 de marzo de 2017. Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En aplicación del artículo 68 del reglamento, se concederá la palabra para sustentar la moción por un tiempo no mayor de 5 minutos y los grupos parlamentarios opositores tendrán 1 minuto para cada uno para oponerse. Tiene la palabra el congresista Lescano Anzieta para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Señora Presidenta, muchas gracias. Se ha presentado una moción multipartidaria impulsada por Acción Popular y además suscrita por varios parlamentarios de las diferentes tiendas políticas, de Frente Amplio, del APRA, de Alianza para el Progreso y finalmente de Fuerza Popular. El objetivo, señora Presidenta, es preguntar al ministro de Transportes, indagar en este Parlamento Nacional si la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, obra importante para el Perú, obra importante para el Cusco, se está haciendo conforme a ley, cumpliendo los aspectos legales, los aspectos económicos, los aspectos técnicos que requiere una mega obra como un aeropuerto internacional que va a favorecer obviamente al turismo y obviamente va a favorecer la economía del Perú. Sin embargo, señora Presidenta, en el Perú estamos viviendo experiencias que demuestran que estas obras han sido mal utilizadas, se han cometido delitos, a través de ellas se han recibido coimas por expresidentes de la República, se han festinado trámites, es decir, se ha utilizado mal los recursos del Estado, los recursos de los peruanos, utilizando las necesidades del pueblo, utilizando la infraestructura, el mejoramiento de la infraestructura que requiere el Perú. En esta gran obra del aeropuerto de Chinchero aparecen una serie de indicios y presunciones que demostrarían que las cosas no se están haciendo bien, que habría solamente decisiones e intereses privados para hacer esta obra en detrimento de los recursos del Estado, en detrimento de la institucionalidad, porque la institucionalidad demuestra y supone, señora Presidenta, que las cosas se hagan bien conforme a ley. Un primer punto que nosotros hemos observado y sustenta las 82 preguntas que contiene este pliego interpelatorio es el siguiente. El aeropuerto de Chinchero requirió la firma de un contrato y en este gobierno se modifica ese contrato con la llamada adenda, que es públicamente conocida. Sin embargo, señores congresistas, la opinión económica de la gerencia de OCITRAN, que es el organismo regulador que verifica, que vela que las obras en el Perú, en carreteras, en aeropuertos, se hagan bien,
La gerencia económica estaba en contra de la suscripción de la modificación del contrato. La gerencia jurídica en contra de la modificación de ese contrato. Y la gerencia de supervisión presentó su informe indicando que era su opinión en contra de la modificación de ese contrato. Pese a esas tres opiniones técnicas, este gobierno, a través de dos directores de los OSITRAN, acuerda suscribir la modificación de todas maneras. Y la presidenta de OSITRAN, vota en contra y renuncia. Porque obviamente no se puede hacer una gran obra teniendo tres opiniones técnicas en contra y que solamente por decisión política se hagan este tipo de obras donde debe estar bien sustentada la parte económica, la parte legal y la parte de supervisión. La pregunta es, ¿por qué se tomó una decisión de esa manera, tan irresponsable, para hacer la modificación de ese contrato si la parte técnica se oponía en todos los aspectos? ¿Quién ordenó hacer esa modificación del contrato, señora presidenta? ¿Por qué se están haciendo las cosas de esa manera? ¿Quién impulsa, quién coacciona detrás del gobierno la realización de estas obras mal hechas? Con la opinión en contra del organismo regulador que vigila que las cosas se hagan bien en el Perú. Hay lobbies, hay ilícitos, hay delitos, hay entreguismo. Esa es la pregunta que el ministro de Transportes no tiene que venir a contestar para simplemente cambiar la historia en el Perú, presidenta, porque ahí hemos tenido las viejas experiencias de carreteras que utilizando los... Tiempo adicional. Presidenta, los legítimos derechos del pueblo, hubo inescrupulosos expresidentes que recibieron dinero sucio de empresas extranjeras, de transnacionales, que ni siquiera sus gremios han pedido perdón al Perú. Ni siquiera los gremios, ni esos empresarios han pedido perdón al Perú, con el gravísimo daño que nos han hecho. Eso no queremos volver a vivir en nuestro país. Y por eso, señora presidenta, las leyes permiten que el Congreso Nacional investigue, pregunte, indague cómo se va a hacer la obra del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, que es una obra de impacto nacional e internacional. ¿Cuánto va a entregar el Perú en dinero y cuánto va a entregar la empresa? Porque aquí ya se ha hecho un hábito maligno, un hábito que va en contra de los intereses del país, que hagan empresas pequeñitas. Tiempo adicional. Que tienen capitales de 1.000 soles, de 10 millones, de 5 millones para hacer obra de 300, 400 o 500 millones de dólares. No tienen ningún respaldo de carácter económico y financiero. Y finalmente, señora presidenta, si las cosas se han hecho transparentemente, si hay incompatibilidad entre los funcionarios representantes de las empresas y los ministros de Estado y los funcionarios públicos, porque no pueden estar negociando personas que tienen vinculaciones que van en contra de los intereses del Estado. Y por eso, presidenta, se ha presentado este pliego interpelatorio para preguntar, para indagar y para dar oportunidad también al gobierno que pueda modificar ese contrato, porque se puede modificar, sí señor, se puede modificar todo contrato. Ya se ha propuesto reducir el tiempo de concesión de 40 a 30 años. Bueno, que vayan mejorando otras cosas más. Y aquí en el Parlamento, si se hace eso, lo saludaremos. Para que pueda terminar, congresista. Pero si vemos cuestiones irregulares, el Congreso tiene que proceder. Porque aquí no podemos decir que permitimos la corrupción o que permitimos la irregularidad o que permitimos, presidente, el mal manejo de los recursos económicos del país. Inicialmente, y termino con esto, se ha presentado un pliego interpelatorio adjuntando pliegos que nos entregó el grupo parlamentario del Frente Amplio. Lo hemos consolidado en uno solo, que finalmente hoy día hemos entregado a la presidencia del Congreso, que tiene 82 preguntas. 82 preguntas.
donde ampliamente el ministro tiene que venir a contestar las preguntas que legítimamente hace el Parlamento en aras de la moralidad, señora presidenta, de cambiarle el destino al Perú, que no se repitan los actos ilícitos que se han cometido en el pasado. Al parecer algunos se olvidan rápidamente de lo que está viviendo el Perú en una severa crisis política. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista. Se ha repartido a los señores congresistas el nuevo pliego interpelatorio y por acuerdo que hemos tenido con los portavoces, los autores de la moción van a hablar máximo 5 minutos. Congresista Marco Arana, por grupo parlamentario. Gracias, señora presidenta. La interpelación hace parte del control político y de la tarea fiscalizadora del Congreso. Y ningún funcionario ni el jefe de Estado puede desconocer, como en su momento con algunas cuestionables declaraciones que hiciera, ponía en duda o desafiaba al Congreso a no cumplir con este rol. Ese no es el camino, señora presidenta. Colaboración de poderes, sí, con independencia de poderes. Creemos que es muy importante que el Ejecutivo, además, pueda, en un tema tan importante que atrae, por cierto, la preocupación, en algún caso la angustia de nuestros conciudadanos del Cusco, y que además trae y concita la atención de todos y todas las peruanas en relación al tema de cómo se va a ejecutar una tan importante obra. Creo que ese es un tema que efectivamente interesa al Cusco y a todos los peruanos. Y yo quisiera recordar, presidenta, y esta es la razón por la que en el Frente Amplio estamos respaldando esta interpelación, es que pedimos nuestros gobernantes, y en este caso del Ejecutivo, coherencia y consecuencia con su propia palabra. En este mismo lugar, el presidente de la República, cuando tomó su juramento, señaló que ser un país moderno significa ser un país honesto y no corrupto. Y él mismo se preguntaba, ¿y qué significa ser un país sin corrupción? Y lo que dijo es, primero, recuperar mucho dinero para el presupuesto de todos. Y está claro que la firma de la adenda de la construcción del aeropuerto de Chincheros no va en la línea de recuperar mucho dinero para el presupuesto de todos, sino más bien hacer festín para una empresa o para un consorcio de empresas, por lo cual el ministro de Transportes tiene que venir a explicar cómo, si el primer mandatario señala que significa ser un país sin corrupción es recuperar mucho dinero para el presupuesto, como la firma de la adenda que él ha hecho, por el contrario, supone entregar dineros del presupuesto de todos los peruanos para favorecer a una empresa, incluso yendo más allá del tema de la institucionalidad de las alianzas público-privadas. Este gobierno señaló que iba a existir eficiencia y transparencia en la gestión pública, presidenta, que iban a garantizar las inversiones privadas, pero la escandalosa firma de la adenda para la construcción del aeropuerto de Chincheros no se garantiza ni lo uno ni lo otro. Y encima, el rol contradictorio de las declaraciones que han habido, tanto del presidente de la República y en este caso de manera específica del ministro de Transportes, ha abierto innecesariamente un escenario de conflictividad social en el Cusco que debemos ayudar y prevenir. Es inaceptable que esto haya ocurrido y por eso es importante preguntarle al ministro de Transportes por qué, si hay en esta firma del contrato el interés de responder a una necesidad, a un compromiso empeñado con los pueblos del Cusco, ¿por qué se privilegia el conflicto de intereses en vez de la eficiente y transparente inversión pública y privada en el caso de la inversión de Cusco, del aeropuerto de Chincheros? ¿Por qué siguen existiendo en este gobierno mecanismos de puertas giratorias que siguen utilizando para que el Estado termine beneficiando a una cuestionable empresa?
¿Es que acaso se ha llegado al gobierno para hacer negocios en favor de amigos o familiares o pagar favores de financiamientos de campaña? ¿Así es como se va a combatir la corrupción? Esas preguntas tienen que ser respondidas. Sabemos que el Cusco no puede quedarse sin esta obra esperada y prometida, Presidenta. Si el gobierno va a asumir la mayor parte de gastos, ¿por qué no lo hace como obra pública? Y que luego, si hay razones técnicas y no favoritismo y conflictos de intereses, puede entregarse en concesión. En el FA, en el Frente Amplio, consideramos que es importante este ejercicio de la interpelación al ministro con el propósito de que se corrijan los errores. Para que pueda continuar. Irregularidades existentes. Está en manos del ministro incluso hacerlo antes de venir aquí al Congreso. Está en las manos del presidente de la República corregir la opacidad, la falta de transparencia o incluso resolver el problema de conflictos de intereses que puedan estar detrás de esto. Está en sus manos hacerlo. Sin embargo, tiene que saber también el Ejecutivo que está en manos del Congreso corregir aquellos actos de gobierno que puedan ser lesivos para el Estado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Espinosa, vocera de APP. Gracias, Presidenta. Definitivamente el tema de la lucha contra la corrupción es una de las banderas que todos hemos levantado y por el cual todos estamos preocupados. Sin embargo, señora Presidenta, un tema importante y que Alianza para el Progreso quiere colocar sobre agenda en el marco de esta interpelación es qué tipo de contratos necesita el país. Creo que la situación de Chincheros pone sobre el tapete no solamente definir si estamos frente a qué institucionalidad, contratos, alianza público-privada, concesiones, porque se ha confundido todo el sistema de inversión pública-privada, porque se supone que el sistema de inversión viene el inversionista con su dinero y el Estado le otorga facilidades de 30 o 40 años para que explote la vía, ya sea una vía, una carretera, un aeropuerto, porque el concesionario ha invertido su dinero. Pero lamentablemente, señora Presidenta, en los contratos que estamos analizando tenemos una situación totalmente diferente. El Estado invierte el dinero mientras el concesionario no solamente recibe los usufructos, sino que además se queda 30 o 40 años monopolizando la obra. Por eso, señora Presidenta, el tema fundamental, aparte de discutir cómo se firmó el contrato, quiénes están detrás de la firma del contrato, las adendas, cómo se realizan, porque todas tienen el mismo molde, el molde de facilitar dar facilidades amplias a los concesionarios, mientras el Estado peruano, que debería estar defendido por sus entidades, Contraloría, Procuraduría, o las mismas instituciones que firman los ministerios, los contratos, no lo están, señora Presidenta. Tenemos un sistema y un mecanismo de puerta giratoria, donde los técnicos vienen y no se dan cuenta los abogados de la forma lesiva, cómo se redactan los contratos, o los vacíos que quedan para favorecer intereses, plazos, arbitrajes, conciliaciones, pero sobre todo para sacarle el dinero 5 veces más al Estado de lo que debería otorgar. Por eso, señora Presidenta, creo que el tema parte por la fórmula de los contratos. El segundo punto es amplias ventajas totales para los concesionarios, el sistema de puerta giratoria que funciona fácilmente, gobierne quien gobierne. Han sucedido más de 20 años y gobierne quien gobierne, señora Presidenta, son los mismos técnicos que ingresan al sistema privado para sacarle todo lo que pueden al Estado y después regresan a sus propias empresas. Por eso, señora Presidenta, APP apuesta por una investigación seria, pero que esta investigación, señora
Presidenta, no sirva para mellar la imagen del primer vicepresidente. Pero también queremos, desde Alianza para el Progreso, la parte propositiva. Poner sobre el debate el tipo de concesión que necesita el Perú, el tipo de contratos que se deben realizar. Y además, señora Presidenta, evitar dejar esos vacíos de no vinculante. Proinversión prepara un informe y no es vinculante. Contraloría prepara un informe y no es vinculante. El Ministerio de Economía emite un oficio donde el viceministro señala que pase lo que pase, se tiene que pagar sí o sí, así no haya obra, así no haya construcción. Estas son, señora Presidenta, la forma como no se está defendiendo los intereses del Estado. Por eso, hoy más que nunca, desde Alianza para el Progreso creemos que el tema en agenda tiene que ser colocar qué tipo de contrato, y no contratos lesivos, para los intereses del país. La forma de concesión donde se defiendan los intereses de todos los peruanos, el bolsillo de todos los peruanos, porque con contratos mal hechos, pagándole 5 veces y otorgándole una serie de fideicomisos, el único que paga al final el impuesto de la corrupción es el ciudadano peruano, vía peajes o vía aeropuertos o tasas de aeropuertos bastante altas. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Antes de dar el uso de la palabra al siguiente orador, vamos a saludar la presencia en la galería del Palacio Legislativo a la agrupación Afrocandela, ganadores del máximo galardón del Festival del Viña en Chile del 2017, que han sido invitados por el congresista Segura. Felicitaciones. Y ayer nos regalaron parte de su arte con la actuación que tuvimos por el Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Mauricio Mulder. Presidenta, mi ánimo de hacer una breve intervención en este momento pasa exclusivamente por el deseo de solicitar a la bancada oficialista llamada PPK a que sean bastante proactivos en tratar siempre de explicarle al presidente de la República que el proceso de interpelación es un proceso normal en la vida democrática de un país, que la interpelación es además un derecho de minorías, tan es así que solo 20 parlamentarios la pueden suscribir, y la admisión va a ser, Presidenta, por 1/3 de los miembros del Congreso, 40 y tantos. Es un derecho de minorías, es parte del sistema en el cual el Parlamento le pregunta al Poder Ejecutivo sobre un determinado tema de interés público. No es pues para que el señor Presidente de la República salga a decir, hago cuestión de confianza, que incluso es ilegal, Presidente. No se puede plantear una cuestión de confianza en un proceso en el que se está interpelando o eventualmente se quiera censurar, que nadie lo ha planteado. Porque la cuestión de confianza la planteó el presidente del Consejo de Ministros cuando vino aquí en su investidura y se le dio la confianza. El ministro Vizcarra es un ministro que ha recibido la confianza del Parlamento, está en confianza. Entonces, el venir a plantear otra cuestión de confianza de la que ya tienen es absurdo y no es una fórmula que impida un proceso de interpelación y menos un proceso de censura que se quiera hacer si es que alguien lo tiene determinado así. En todo caso, pues, Presidenta, tenemos que ser absolutamente claros en que esto va a ocurrir siempre. Los procesos de interpelación vendrán siempre. El señor presidente del Consejo de Ministros tiene que entender que los ministros deben venir siempre al Parlamento. De consumo, los ministros siempre dicen, tengo que ir al Parlamento a explicar, tengo que sentarme horas de horas a responder en la comisión tal o en el pleno. Bueno, ese es su trabajo, pues. Y ese es el trabajo de los parlamentarios, preguntarle a los responsables del manejo del erario nacional qué es lo que hacen con ese dinero. Porque si esa facultad pasa a ser renunciable por parte del Parlamento, entonces ya mejor, ahí sí pues cerremos ya el Parlamento, no serviría para nada. La esencia de los parlamentos es justamente la fiscalización de los dineros públicos de los ciudadanos que nosotros representamos. Los ciudadanos nos han puesto en este Parlamento para fiscalizar qué es lo que se hace con su dinero
Y esa es nuestra tarea fundamental, presidente. Entonces es un elemento básico de entendimiento que nosotros tenemos que pregonar una y otra vez, desafortunadamente, porque no se entiende por parte del presidente de la República y genera situaciones de confrontación absolutamente innecesarias. Entonces, presidenta, interpelaciones vendrán, sin duda. Llamados a explicación tendrán que seguir viniendo y los ministros van a tener que internalizar en su trabajo, que corresponde al trabajo parlamentario, el rendir cuentas por parte de quienes manejan el tesoro público. Y bueno, si hay casos como este, en donde vemos que hay un contrato que primero tiene una formulación, la empresa privada no cumple los requisitos, y después vemos que incluso la hermana del presidente del Consejo de Ministros es una de las promotoras de este consorcio, ¿no preguntamos? Simplemente decimos, no, el ministro se ha inhibido. ¿Existe ese mecanismo de inhibición del ministro cuando se trata de una hermana con el Estado? No es con él el contrato, no es con el señor Fernando Zavala que se está firmando el contrato, es con el Estado peruano. Y la ley prohíbe que los parientes en un grado tan cercano como el de una hermana, y hasta el 6º grado incluso, tengan contrataciones con el Estado. O sea, a un parlamentario o algún ministro no le gusta que pueda existir esta circunstancia en la ley de contratación del Estado, que presente ese proyecto de ley, pues, y lo discutiremos y veremos si se puede restringirse o no, pero eso es una ley vigente y no corresponde a una inhibición. Y si después de eso, pues, presidenta, vemos que el ministro de Transportes y Comunicaciones, a la sazón vicepresidente de la República, puede darse libre albedrío y decir, podemos reducir de 40 a 30 años la concesión, o sea, como que queda todavía la cancha libre para poder establecer nuevos lineamientos de contrato, quiere decir pues que estamos frente a una situación en la que obviamente las cosas están en un nivel casi primario de discusión. Tiene que haber entonces en ese sentido, presidenta, un modelo de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a efecto de que se entienda de que la interpelación es un derecho parlamentario irrenunciable y que no puede ser contrapuesto con las amenazas veladas del presidente de la República, que a Dios gracias dijo, bueno, me adelanté un poquito. Bueno, que no se vuelva a adelantar, pues, señor presidente. Usted tiene que entender que la democracia se respeta, la Constitución se respeta y que el diálogo democrático es parte de esa democracia. Y así nos entenderemos. Si hay algún parlamentario que quiera plantear su censura, la sustentará. Tiempo adicional. ¿Convencerá o no convencerá? Pero es evidente, presidenta, que solamente en un aspecto democrático, de entendimiento mutuo entre los poderes del Estado, vamos a poder avanzar en la consolidación de la democracia. Que ese es el tema de fondo. Que la democracia sí permite que se pueda dilucidar este tipo de enjuagues, malos manejos, irregularidades, que no sucede en dictaduras, pero también la democracia permite, presidenta, y obliga a que todos aquellos que tienen responsabilidades públicas tengan que rendir cuentas, y para eso estamos los parlamentarios, para hacer que rindan cuentas con el dinero de todos los peruanos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Mulder. Tiene el uso de la palabra congresista Galarreta. Muchísimas gracias, presidenta. Presidenta, Fuerza Popular, como bancada democrática, parte de este nuevo Congreso, comunicó hace unos días la decisión de apoyar esta moción de interpelación, que la promueven otros grupos parlamentarios, como el caso de Acción Popular, como el caso de APP, Frente Amplio, el APRA, y que en el camino, desde que se empezó a hablar del tema, materia de la interpelación, se han venido viendo diferentes aspectos, acciones que ameritan definitivamente respuestas del ministro de Estado. Pero no quiero dejar de pasar por alto que hoy día escucho algunas voces, no la última por supuesto que ha hablado, pero las anteriores, que explican sobre el equilibrio democrático y el equilibrio de poderes en el Parlamento, porque ahora sí están de acuerdo con esta interpelación. Fíjese, ya no es destabilizar al gobierno, ya no es que interpelar a un ministro es querer ser obstruccionista de un gobierno. Ahora dicen que ese es el rol del Congreso. Por supuesto que estamos de acuerdo, la diferencia es que nosotros siempre pensamos igual, no cuando nos conviene. No aquellos que hoy día cambian de opinión, como hoy día sí tienen para ellos válido un objetivo de interpelación,
Fuerza Popular sale a decirles, quieren desestabilizar, quieren interpelar al primer vicepresidente de la República, se quieren tumbar al gobierno. No, ese no es nuestro discurso, Presidenta. Nosotros somos un partido democrático, como lo ha dicho Mauricio Mulder hace un momento. Al contrario, lo dije desde un comienzo y lo hemos dicho varios de Fuerza Popular. Es el mejor momento para la República y para la democracia peruana que existe este equilibrio de poderes. Nosotros no somos doble moral, como cuando la interpelación no me gusta o es mis amigos. Ahí nos achacan de que queremos desestabilizar al gobierno. Ahora quieren hablar de equilibrio de poderes. Qué bueno. Bueno, no importa, que sigan cambiando de opinión las veces que quiera porque así son. Nosotros seguiremos en la misma posición democrática. Este es un parlamento que le corresponde y tiene la obligación de exigir respuestas. Este es un parlamento que no está al servicio del Ejecutivo. Y hacen bien en convocar al Ejecutivo para que entienda y no se esté repitiendo que cada vez que venga una interpelación, si es que viene más adelante, o como lo señalaron los medios, si alguna persona, no se ha hablado de censura, pero si alguien tiene el legítimo derecho constitucional de querer presentar una censura, pues tiene que respetarse y no ser doble moral y salir a los medios a decir quieren desestabilizar cuando era el amigote, ¿no? Me refiero a Saavedra. Nosotros seguimos en la misma línea, Presidenta. Fuerza Popular, como lo ha enseñado nuestra lideresa Keiko Fujimori, es un partido que quiere ayudar a fortalecer la democracia. ¿Cómo no vamos a apoyar con nuestros votos para que un ministro de Estado venga a rendir cuentas? ¿Cómo no vamos a apoyar con nuestros votos a otras bancadas para que se cumpla este pliego interpelatorio? El mismo discurso, no cuando nos conviene, el mismo discurso de equilibrio de poderes, de fortalecer la democracia, de control político. Y creo, Presidenta, que hay varios elementos para que el ministro venga a explicar al Congreso de la República. Finalmente, Presidenta, nosotros como Fuerza Popular creemos, y lo hemos dicho siempre, estamos a favor de ese anhelo de ese aeropuerto de Cusco, que no solamente incluso es para el Cusco, es para la región del sur. Importante ahora que con la corrupción se cayeron otras megaobras, desgraciadamente. Y justamente con hechos de corrupción es importante evitar y no dentro de 5 años formar grandes megacomisiones cuando hoy día debe venir el ministro en este momento a explicar estos cuestionamientos. Nosotros, Presidenta, tolerancia cero contra la corrupción. Este es el momento de hacer control político, de escuchar. Pero dejando constancia, Presidenta, que la responsabilidad está en el Ejecutivo, que se realice esa obra del aeropuerto. ¿Cómo? El Ejecutivo tiene que saber hacerlo. No porque se necesite una obra, hay que hacerlo de manera corrupta o de manera ineficiente. Por eso es importante que venga el ministro, Presidenta, y por eso es importante que aquellos que cambian de discurso dependiendo quiénes son, entiendan que el equilibrio de poderes fortalece la democracia, que en cualquier parlamento del mundo, lo debe saber el señor Kuczynski, con los parlamentos americanos, el parlamento europeo, cualquier parlamento que tiene una oposición democrática va a pedir que vengan a rendir cuentas porque esa es su función. Así que, Presidenta, como lo hemos señalado, vamos a apoyar este acto democrático de poder hacer que el ministro venga. Me pido una interrupción. Congresista Becerril, una interrupción. Gracias, Presidenta. Gracias, colega Galarreta. Siguiendo en la línea de nuestro vocero, sí, pues hoy día y días anteriores nos llama mucho la atención que justamente congresistas oficialistas que ayer se opusieron a la interpelación de Saavedra, ahora dicen, si censuran al ministro Vizcarra, no pasa nada. Si lo censuran al ministro, no se acaba el mundo. Dejando ellos mismos, esta vez, en forma subrepticia, deslizar la posibilidad de una censura que este estadio no corresponde. Y no digo esto, Presidenta, porque también el presidente, pero Pablo Kuczynski, demostrando estar desenfocado no solamente de la realidad política del país, sino también de todo el sistema económico, de salud y todos los demás ministerios, salió a decir
que si es que hay una censura, que haría cuestión de confianza. Estamos hablando del presidente de la República, que sin ninguna necesidad sale él mismo a desestabilizar su gobierno. Creo que esta interpelación es necesaria. Pero aparte de ser necesaria, también ha servido, presidenta, para desnudar a esta bancada oficialista que lamentablemente están disparando desde adentro a este gobierno, lo están desestabilizando. Cuando nosotros tratamos de sostener la democracia en el país. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Galarreta, para que pueda terminar. Gracias, presidenta. Un mismo discurso cuando se trata de principios, una misma posición, una posición democrática, respaldar, fortalecer el equilibrio de poderes, el control político, la democracia y el rol que tiene el Parlamento. Ahora, en cualquier momento, presidenta, cuando se trata de tolerancia cero contra la corrupción, no acomodándose cuando son los amigotes, repito, desestabilización, la interpelación, y hoy día miren todas las bancadas, ahora sí es un equilibrio de poderes, ahora sí es un control político, siempre lo fue, presidenta, nosotros seguimos en esa línea. Gracias. Se ha cumplido el acuerdo de los voceros y han hecho uso de la palabra quienes han firmado la moción. Antes de darle la palabra al congresista Bruce para que se opongan, vamos a saludar a los señores excombatientes que tomaron parte del conflicto armado con el Ecuador. Se encuentran en la galería acompañados de congresistas Donaire y Castro para el respectivo saludo de esta bancada. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Carlos Bruce. Uso del micro, por favor. Gracias, presidenta. El tema del aeropuerto de Chincheros no es un problema que se inicia con una adenda. Es un error enfocar el tema así. Es un problema que se inicia con un pésimo contrato que firmó el gobierno anterior. Un contrato que curiosamente establece un sistema de financiamiento por parte del concesionario donde no se pone tope a la tasa de interés. Usted consiga la plata, no importa cuánto cueste, el Estado lo va a pagar. Ni un tope. ¿Qué hace el concesionario? Amparándose en ese mal contrato, consigue un financiamiento al 22% de tasa de interés. Ni siquiera nosotros, los bancos nos cobran 22% de tasa de interés, menos al Estado peruano, cobrando semejante tasa de interés, que significaba más de 500 millones de dólares de costo a las arcas fiscales. Pero no queda eso ahí, sino que además ese contrato obligaba al Estado a hacer pagos trimestrales por 15 años, no importa cuál sea el avance de la obra. Y una obra que era cerca de 264 millones de dólares, el concesionario ponía una garantía de solo 8 millones de dólares. Eso es algo que tenemos que investigar. ¿Quién firmó semejante contrato que no tiene precedente en la historia del Perú? Un contrato tan lesivo a los intereses nacionales. Llega el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Kuczynski, queriendo destrabar obras importantes como es el aeropuerto de Chincheros, y creo que aquí en este Congreso hay un consenso que es una obra necesaria y que tenemos que sacar adelante lo más rápido posible, subrayo, lo más rápido posible, y ante un contrato ya firmado que de acuerdo a la Constitución aprobada en el gobierno de Fujimori, los contratos tienen fuerza de ley, tenemos que renegociar. Se puede haber ido por el camino de romper el contrato. Bueno, es como romper una ley, pero bueno, es un camino que está abierto. Y por supuesto le espera al Estado peruano
una demanda en el CIADI que con toda seguridad íbamos a perder. Mientras tanto, mientras esa demanda esté, todo el proyecto paralizado. ¿Qué hizo el gobierno? Sentémonos a renegociar, porque de ninguna manera vamos a aceptar que el Estado tenga que pagar un financiamiento con un costo extraordinario, donde tenga que pagar trimestralmente cuotas, no importa el avance de la obra, y donde la contragarantía sea una cifra irrisoria de 8 millones. Y ese es el tema. El ministro Vizcarra se ve obligado a renegociar un mal contrato, un contrato lesivo, un contrato que atenta contra los intereses del país y que está pendiente que investiguemos a los responsables de haber firmado ese contrato, para hacer algo que es positivo para el país. Y en ese proceso de negociación se elimina el tema del financiamiento para no tener que pagar 500 millones en el costo financiero que el contrato permitía. Se ahorran estos 500 millones, se le exige al concesionario que en vez de 8 ponga una garantía de 80 millones de dólares, se elimina el sistema de pagos trimestrales y los pagos serán en función al avance de obra, para que de esa manera se pueda viabilizar en el más corto plazo posible una obra que todos estamos de acuerdo es importante, como el aeropuerto de Chincheros. Una adenda, sí, es una adenda. Y una adenda en medio de un clima que existe actualmente en el país, donde las adendas son sinónimo de corrupción. Se necesita mucha valentía para sacar adelante un tema como este, que es la forma más rápida de hacer viable esa obra. Y eso es lo que ha ocurrido, y el ministro Vizcarra ha dicho, bueno, si es que hay dudas con respecto a lo que hemos negociado, esperemos a que la Contraloría investigue, analice, revise el contrato, y después que la Contraloría haga su informe, lo echamos a andar. Eso demorará 40 días, más o menos, que es lo que la Contraloría ha dicho, y está en suspenso 40 días para que la Contraloría nos diga si esto está bien, si esto está mal, o qué cosas podemos mejorar. Ha actuado transparentemente el ministro. Sin embargo, hay justas dudas que pueden surgir dentro del Congreso de la República, y no tenemos ningún problema en que el ministro pueda venir a absolver esas dudas. Efectivamente, la interpelación es un pedido de información, y si esa es la sana solicitud, la sana inquietud de los congresistas, pues el ministro vendrá. Y contrariamente a lo que ustedes puedan pensar, nuestra bancada no se va a oponer a la interpelación. No votaremos a favor, pero no nos opondremos, porque el ministro tiene la obligación de venir a dar y a resolver todas las dudas que los congresistas puedan tener. Sin embargo, Presidenta, sí pedimos que tengamos cierta coherencia en el pliego interpelatorio y que eliminemos preguntas que nada tienen. Tiempo adicional. Preguntas que nada tienen que ver con el proyecto del aeropuerto de Chincheros. La pregunta 82 habla sobre el rol que tuvo el ministro Vizcarra cuando fue gobernador en el conflicto limítrofe entre Puno y Moquegua. Una pregunta es, ¿cuál fue el rol que usted jugó en la determinación territorial entre Puno y Moquegua? La siguiente pregunta, ¿por qué no hizo oficial el informe técnico ante la PCM cuando usted fue gobernador en el lío del limítrofe entre Puno y Moquegua? Otra pregunta fue, ¿qué rol juega usted en los procesos de disputa territorial entre esas regiones? Colegas, creo que todos estaremos de acuerdo que seguramente ese tema habrá sido muy importante, pero no tiene nada que ver con este asunto, y nosotros solicitamos que esas preguntas sean retiradas, porque lo que nos interesa es el proyecto del aeropuerto de Chincheros, y el ministro con todo gusto estará acá para absorber toda la información que quiera, y nuestra bancada, Presidenta, no se opondrá a eso, aunque no votaremos a favor. Para que concluya, congresista. Tampoco votaremos en contra, porque en un proceso democrático la información, y mientras más información pueda haber, habrá más transparencia, y mientras haya más transparencia, el país sale ganando. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bruce. Según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de esta moción
de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 123, por lo tanto el tercio es 41. Los congresistas se van a servir marcar su asistencia en la pizarra. Marcar asistencia. Señores congresistas, se va a cerrar la asistencia. Sírvanse de verificar que su nombre esté marcado. Congresista Cuadros, Melgar, Letona, Lizana, Ramírez, Reate y Petrosi. Vamos a cerrar la asistencia, señores congresistas. Cierre de asistencia. Han registrado su asistencia 110 congresistas. Vamos a pasar al voto. Se va a cerrar la votación, señores congresistas. Hay algunos que han marcado asistencia y no están votando. Congresista Vázquez, Montenegro. Cerrar votación.
Han votado a favor 88 señores congresistas, ha superado el límite, en contra 2, abstenciones 19. En consecuencia, ha sido emitida la moción de interpelación. Señores congresistas, en consecuencia, ha sido emitida la moción de interpelación con el pliego presentado hoy por el congresista Lescano Anzieta en nombre de los autores. La Presidencia propone que el ministro de Transportes y Comunicaciones concurra al Pleno, y hemos hecho la coordinación con sus voceros, al Congreso con el fin de contestar el pliego interpelatorio el jueves 16 de marzo a horas 10 de la mañana. La citación para los congresistas es a las 9. La citación para el ministro es a las 10, porque vamos a ver otros temas. Se va a votar a mano alzada. Los congresistas que estén a favor con la propuesta para el día jueves. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por mayoría y por tanto el día jueves estaremos con la interpelación.